Conceptos básicos de contabilidad. Este video tiene el propósito de explicarles algunos conceptos básicos que se manejan en la contabilidad, como su definición, que es el activo, pasivo y capital, con sus respectivas clasificaciones y cuentas que los integran. Demos inicio entonces imaginando que somos los dueños de la empresa, para comprender mejor la aplicación de cada cuenta. Concepto de contabilidad. Es la disciplina que se encarga de reunir, organizar, clasificar y registrar cronológicamente las operaciones financieras de una entidad económica para la toma de decisiones. Clasificación de las cuentas que forman el balance general. Activo. Representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Pasivo. Representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Y capital contable, que es la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo. Por ejemplo, activo tenemos 8,000, pasivo 3,000, entonces el capital contable será de 5,000. Las cuentas del activo se clasifican en activo circulante, que son aquellos bienes y derechos en constante movimiento y pronta recuperación efectivo. Activo fijo son aquellos bienes que se adquieren con el propósito de ser utilizados para el funcionamiento de nuestra empresa. Y activo diferido, que son aquellos bienes o servicios que se pagan por adelantado y que al momento de su consumo se convertirán en un gasto. Las cuentas que integran el activo circulante son las siguientes: caja, bancos, almacén, clientes, documentos por cobrar y deudores diversos. Todas estas cuentas están en constante movimiento, ya que son a corto plazo y en un lapso menor a un año se convertirán en efectivo. A continuación les explico en qué consiste cada una de ellas. Caja. Representa el dinero en efectivo, es decir, monedas, billetes, cheques pendientes de cobro, vouchers de tarjetas de crédito, giros bancarios, moneda extranjera o metales preciosos como oro o plata. Bancos. Representa el dinero que se encuentra depositado en instituciones bancarias. Almacén. Representa el valor de las mercancías que se hacen objeto de compra o venta. Clientes son aquellas personas a las que les vendimos mercancía a crédito sin exigirles especial garantía documental. Documentos por cobrar son las letras de cambio o pagarés a favor de la empresa. Deudores diversos son aquellas personas que le deben a nuestra empresa por un concepto distinto al de venta de mercancía. Por ejemplo, préstamos a empleados. Ahora veremos las cuentas que integran el activo fijo, las cuales son terrenos, edificios, mobiliario y equipo, equipo de reparto o de transporte, equipo de cómputo, depósitos en garantía y acciones y valores. Recordemos que estos bienes los adquirimos con el propósito de usarlos y no de venderlos. A continuación se los explico. Terrenos. Representan los predios propiedad de la empresa. Edificios. Se les llama a las construcciones propiedad de la empresa, como son oficinas, locales, bodegas, estacionamientos, etc. Mobiliario y equipo. Es el conjunto de muebles tales como escritorios, sillas, mesas, libreros, mostradores, vitrinas, entre otros. Equipo de reparto o de transporte. Es el conjunto integrado por vehículos de transportes aéreos, terrestres y marítimos, tales como aviones, camiones, camionetas, motocicletas, barcos, entre otros. Equipo de cómputo. Es el conjunto integrado por unidades centrales de proceso, CPU, monitores, teclados, impresoras, drivers, escáneres, plotters, etc.
Depósitos en garantía. Son los contratos mediante los cuales se amparan las cantidades que la empresa deja en garantía para garantizar valores o servicios que va a disfrutar. Por ejemplo, el depósito que se deja como garantía para el arrendamiento de un edificio, el que se deja para garantizar el arrendamiento de una caja de seguridad, que avala los posibles daños que llegase a sufrir dicha caja, así como el extravío de las llaves de la misma, o el depósito que se deja a la Comisión Federal de Electricidad en garantía del medidor. Acciones y valores. Son las que están representadas por acciones y otros valores negociables convertibles en efectivo en un plazo mayor de un año. Ahora veremos las cuentas que integran el activo diferido, las cuales son gastos de instalación, gastos de organización, papelería y útiles de oficina, propaganda y publicidad, primas de seguros, rentas pagadas por anticipado e intereses pagados por anticipado. Todas estas cuentas representan pagos por adelantado que con el paso del tiempo o al utilizar los bienes o servicios adquiridos se convertirán en un gasto. A continuación las veremos. Gastos de instalación. Son todos los gastos que efectúa la empresa para acondicionar el local de su negocio, así como para darle al mismo cierta comodidad, seguridad y presentación. Gastos de organización. Son los gastos que hace la empresa durante su etapa preoperatoria, cuyas actividades se encuentran encaminadas al iniciar sus operaciones comerciales o industriales, tales como asesoría jurídica, administrativa y contable. Papelería y útiles de oficina. Es el conjunto de material de papelería y objetos de escritorio que se emplean en las labores de la empresa. Lo constituyen el papel en blanco o membretado, sobres, folders, facturas, recibos, libros, engrapadoras, tarjetas, así como los lápices, bolígrafos, tintas, correctores, tijeras, diurex, etc. Cuando se consume esta papelería, se convertirá en un gasto. Propaganda y publicidad. Son los medios por los cuales se da a conocer al público determinada actividad, servicio o producto que la empresa proporciona, produce o vende. Los medios más conocidos son los folletos, volantes, anuncios en diarios, revistas, estaciones radiodifusoras y otros vehículos de divulgación. Cuando el servicio de propaganda y publicidad se consume, se convierte también en un gasto. Primas de seguros. Son los pagos que hace la empresa a las compañías aseguradoras, por las cuales adquiere el derecho de asegurar los bienes de su negocio contra incendios, riesgos y accidentes, robos, etc. Conforme transcurren las primas de seguros, se van convirtiendo en gasto. Rentas pagadas por anticipado. Son el importe de una o varias rentas mensuales, semestrales o anuales correspondientes al edificio que ocupa la empresa, que aún no estando vencidas se pagaron anticipadamente. Al momento de vencerse, se convierten en gasto. Intereses pagados por anticipado. Son los intereses que la empresa paga antes del vencimiento de un crédito. Este caso se presenta en aquellos préstamos en los cuales los intereses se descuentan de la cantidad originalmente solicitada. Las cuentas de pasivo se clasifican en pasivo circulante o a corto plazo. Son aquellas deudas y obligaciones contraídas por la empresa obligadas a pagarse en un lapso menor a un año. Pasivo fijo o a largo plazo. Son deudas y obligaciones contraídas por la empresa obligadas a pagarse en un lapso mayor a un año. Pasivo diferido. Representan cobros anticipados por los cuales la empresa tiene la obligación de esperar a su vencimiento para transferirse a resultados. Las cuentas que integran el pasivo circulante o a corto plazo son las siguientes: proveedores, documentos por pagar,
acreedores diversos y gastos e impuestos pendientes de pago. A continuación las analizaremos. Proveedores. Son las entidades a quienes la empresa les debe por haberles comprado mercancía a crédito sin dejarle ninguna garantía documental. Documentos por pagar. Son los títulos de crédito a cargo de la empresa, tales como letras de cambio y pagarés a un plazo máximo de 1 año. Acreedores diversos. Son las entidades a quienes la empresa les debe por un concepto distinto de la compra de mercancías. Por ejemplo, comprar mobiliario, papelería, terrenos, equipo de transporte o equipo de cómputo a crédito. Gastos pendientes de pago. Son los gastos por servicios o beneficios devengados que están pendientes de pago a cargo de la empresa. Entre ellos se pueden citar los sueldos y salarios de empleados, las comisiones de agentes y dependientes, el servicio de llamadas telefónicas, el suministro de energía eléctrica y agua, el arrendamiento, etc. Impuestos pendientes de pago. Son los impuestos generados o causados devengados que están pendientes de pago a cargo de la empresa. Entre ellos se pueden citar la cuota patronal del Seguro Social, el SAR, la cuota del Infonavit, el impuesto sobre nóminas, el impuesto predial, etc. Las cuentas que integran el pasivo fijo son documentos por pagar a largo plazo y acreedores hipotecarios. Ambas se refieren a deudas mayores a 1 año. Documentos por pagar a largo plazo. Son los títulos de crédito a cargo de la empresa, tales como letras de cambio y pagarés a un plazo mayor de 1 año. Acreedores hipotecarios. Son las obligaciones que tiene como garantía la escritura de bienes inmuebles. Se entiende por bienes inmuebles los terrenos y edificios que son bienes permanentes, duraderos y no consumibles rápidamente. Las cuentas que integran el pasivo diferido son rentas cobradas por anticipado e intereses cobrados por anticipado. Las rentas e intereses cobradas por anticipado son un pasivo porque tenemos la obligación de esperar al vencimiento del uso o goce de lo que cobramos por adelantado. Las cuentas que integran el capital contable son capital social y utilidad o pérdida del ejercicio. Capital social son las aportaciones que realizan los socios a la empresa. Al principiar el ejercicio es el valor de la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo. Utilidad o pérdida del ejercicio. La utilidad del ejercicio representa las ganancias que se obtuvieron durante el periodo y se le suman al capital. La pérdida del ejercicio representa el monto de pérdida registrada durante el ejercicio y se le resta al capital social. Todas estas cuentas que analizamos conforman el balance general. Muchas gracias.